Muy buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar nuestra actividad académica de los jueves y tenemos como invitada especial a la doctora Lina Marcela Dorado. Es una residente de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia y hoy vamos a empezar a estudiar las clasificaciones en endoscopia de vías digestivas altas. Las clasificaciones endoscópicas es una nomenclatura universal. Gracias a la utilización de este tipo de información, el mundo está de manera similar comprometido en que todos sepamos qué estamos haciendo en cada lugar. Este sí que es el pan diario de cada día para un endoscopista, conocer en profundidad las clasificaciones en endoscopia, porque el resto de su vida como profesional en endoscopia las va a utilizar. Estamos muy complacidos que Lina Marcela nos acompañe hoy, que es una excelente residente. Y Lina, bienvenida, muchas gracias por aceptar dictar esta conferencia. Puedes comenzar tu presentación. Muchas gracias, profe, por la introducción tan valiosa y tan importante. Hoy, pues, como usted lo decía, vamos a hablar de clasificaciones en endoscopia de vías digestivas altas. Para empezar, quiero hablar un poco de la endoscopia. Entonces, la endoscopia es un procedimiento que lleva ya prácticamente 80, casi 90 años desde que se inventó. Su inventor fue el doctor Rudolf Schindler, un médico alemán, y él en 1938 pues crea el gastroscopio flexible. A partir de este momento se empiezan a realizar endoscopias. Sin embargo, en el año 1958, los doctores Basil Historf y Larry Curtis crean el endoscopio de fibra óptica flexible y a partir de este momento la endoscopia se empieza a hacer más popular y empieza a alcanzar un mayor número de pacientes. Entonces, lo primero es por qué la endoscopia alta es importante. Como el profe Otero lo decía, es parte del día a día del gastroenterólogo, es el procedimiento que se realiza con mayor frecuencia en gastroenterología. Tiene una utilidad tanto para diagnóstico, pero también tiene un rol en terapéutica. Va a requerir habilidades técnicas para las que los gastroenterólogos y endoscopistas se entrenan durante varios años, pero aparte de eso, es muy importante las habilidades cognitivas que deben adquirir los gastroenterólogos y los endoscopistas para poder realizar el examen de la forma adecuada y así mejorar su rendimiento diagnóstico y también terapéutico. Es más y más frecuente que se haga endoscopia de vías digestivas altas. Para el año 2013 en Estados Unidos se realizaron 6.1 millones de endoscopias y para el año 2017 se realizaron 7.5 millones de endoscopias, lo que quiere decir que en un lapso de 4 años hubo un aumento de 1.4 millones en el número de procedimientos que se realizaban. En Colombia los datos son un poco más complejos de conseguir, sin embargo, contamos con un estudio realizado por el grupo de la Universidad Javeriana donde ellos describen que de 2017 a 2023 se realizaron aproximadamente 1.99 millones de endoscopias. Las indicaciones de endoscopia vienen siendo más amplias cada año. Tenemos una lista creciente. Sin embargo, hay procedimientos sin indicación. En la literatura se describe que entre un 9 a 45% no estaba indicado el procedimiento. Y aquí hay algo importante y es que todo procedimiento que se realiza en medicina tiene un riesgo. En el caso de la endoscopia, hay riesgo de infección, riesgo de sangrado, riesgo de perforación de órganos, que en general está descrito como menor de 0.3 por cada 10.000 endoscopias, pero alguno de los pacientes podría llegar a ser ese 0.3. Así que a partir de esto tenemos dos necesidades. La primera, una necesidad de estandarizar y por eso son tan importantes las clasificaciones y en general la nomenclatura en endoscopia. Y es que hay varios datos que nos indican que hay cáncer inadvertido en endoscopia. Para el caso de cáncer gastrointestinal alto, en un 10.7% de los pacientes se ha evidenciado que 3 años antes tenían una endoscopia normal. Y para el caso de adenocarcinoma gástrico, en un 23.9% de los pacientes que tenían Barrett no displásico, se ha visto que un año antes ellos tenían una endoscopia normal. Además de la necesidad de estandarizar, también hay una necesidad de educar. Este es un estudio prospectivo de cohorte
donde intentaron establecer cuál es el impacto de realizar educación a los endoscopistas. Fue un estudio que duró 2 años, donde se realizaron 2.719 procedimientos. Eh, eh, Hubo un grupo control en el que había 412 y hubo un grupo de intervención en el que había 1.307 pues, procedimientos. A partir de esto se realizaron varias intervenciones. La primera se miró si había una diferencia en toma de biopsias y lo que miraron fue si eh, pues había, si las personas que estaban recibiendo educación o algún tipo de refuerzo conceptual respecto a cómo tomar las biopsias, cuándo tomar las biopsias, lo estaban haciendo más respecto a quienes practicaban endoscopio, pero no habían tenido esta intervención educativa y se dieron cuenta de que el 91% de las personas en el grupo de intervención realizaron toma de biopsias de lesiones premalignas versus el 52% de las personas en el grupo de control, sí. En cuanto al uso de terminología estandarizada, por ejemplo, la clasificación de Forres, se dieron cuenta de que en el grupo de intervención la utilizaban en un 68%, mientras que en el grupo de control solo en un 24%. Y en cuanto a detección del Helicobacter pylori, que aquí utilizaban un protocolo específico de biopsias, se dieron cuenta que en el grupo de intervención lo lograban detectar en un 9.8% de los casos, mientras que en el grupo de control solo en el 5.5% de los casos. Estos solo son algunas de las variables que miraron en el estudio. Sin embargo, la conclusión grande es que definitivamente es importante e imprescindible que las personas que realicen endoscopia todo el tiempo estén leyendo y se estén actualizando y no solo tengan las habilidades técnicas, sino también el conocimiento necesario para saber cuándo indicarla, cómo se hace, cómo se toman las biopsias y los diferentes protocolos que existen alrededor de la realización de una endoscopia. Para empezar a hablar de nomenclatura, antes debemos hablar un poco de las escalas de limpieza. Entonces, esta es la primera, es la escala de limpieza gastrointestinal superior de Toronto. Fue una escala diseñada en el año 2021 y el objetivo era estandarizar la calidad de los informes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga o que el endoscopista tenga una visualización limitada porque haya alimentos, porque haya moco o porque haya secreciones, a que el estómago esté limpio y se pueda visualizar adecuadamente la mucosa. Eso va a repercutir en qué tanto se pueden diagnosticar y en qué tanto se pueden identificar lesiones premalignas y en general lesiones de diferentes tipos de patologías gastrointestinales. Aquí ellos evalúan el estómago por segmentos, entonces ellos lo que proponen es evaluar fondo, cuerpo, antro, y además de evaluar estos tres segmentos del estómago, lo que se propone también es evaluar duodeno. Vamos a tener una clasificación que va de 0 a 3 puntos por cada segmento. Aquí iniciamos por el 0. El 0 va a ser una visualización nula o pobre, es decir, el endoscopista tiene una visibilidad imposible. Aquí hay restos de comida sólida o moco espeso que no se pueden quitar con el agua del endoscopio y por ende no se puede examinar la mucosa. En el caso del puntaje 1, quiere decir que es insuficiente, se va a tener una visibilidad muy limitada, hay mucho líquido opaco o burbujas, el médico va a intentar lavar, pero sigue habiendo zonas ocultas que impiden un diagnóstico seguro. Para los pacientes que tengan un puntaje de 2, aquí lo que quiere decir es que hay una visibilidad buena, es clara, hay una pequeña cantidad de moco o burbujas, pero se pueden limpiar o aspirar fácilmente durante el estudio para ver casi toda la mucosa. Y finalmente tenemos el puntaje 3, que es excelente. Aquí hay una visibilidad total, la superficie está perfectamente limpia desde el inicio, no hay residuos y se pueden ver hasta los detalles más pequeños de tejido. Se considera adecuado que cada segmento tenga un puntaje de 2 y en total el estudio se considera adecuado si tenemos por lo menos 8 puntos. Además de la escala de limpieza de Toronto, también está la escala de Barcelona. Esta también, al igual que la de Toronto, se realizó con el fin de estandarizar la calidad de la endoscopia y evaluar la limpieza de la mucosa. Aquí se evalúan 5 segmentos: el esófago, el estómago, nuevamente por segmentos, antro, cuerpo y fondo, y también el duodeno. No vamos a tener de 0 a 3, a diferencia de la escala de Toronto, sino que aquí se va a puntuar de 0, 1 y 2 por cada segmento evaluado y se considera que es subóptima cuando tiene un puntaje total menor de 8 o cuando un segmento tiene 0 puntos. En este caso, 0 puntos va a implicar que es inadecuado, es decir,
hay presencia de residuos sólidos o semisólidos que no se pueden aspirar y que obstruyen la visibilidad de la mayor parte de la mucosa. Un puntaje de 1 quiere decir que es intermedio. Esto se da cuando hay presencia de pocos residuos, que pueden ser líquidos turbios o puede ser moco, que permiten visualizar la mayor parte de la mucosa, pero no se visualiza en su totalidad. Y tenemos 2, que quiere decir que hay una visualización excelente. Y aquí es ausencia de residuos o presencia de residuos mínimos que permiten una visualización del 100% de la mucosa. Con todo esto, nos preguntamos, escala de Toronto, escala de Barcelona, ¿cuál deberíamos utilizar? No hay estudios que los comparen directamente, en que hayan demostrado como que cabeza a cabeza este fue mejor o este fue mejor para un desenlace específico. Sin embargo, aquí les traigo algunos de los pros y contras que tiene cada escala. Para el caso de Barcelona, vamos a tener una cobertura total de 5 segmentos, como lo veíamos previamente: esófago, fondo, cuerpo, antro y duodeno, para una evaluación integral. El sistema de puntuación va de 0 a 10 y aplica en 3 niveles de 0 a 2 por segmento, facilitando un aprendizaje rápido. La ventaja es que incluye el esófago. La desventaja es que para algunos endoscopistas no es muy fácil realizar la distinción entre los niveles 1 y 2. En cuanto a la escala de Toronto, va a evaluar 4 segmentos, como lo veíamos previamente: fondo, cuerpo, antro y duodeno, pero excluye el esófago. Hay una correlación importante con la detección de lesiones, y es que se ha visto que los pacientes con puntajes altos, es decir, mayor de 6, están vinculados directamente con una mejor detección de patologías. O sea, se ha demostrado que efectivamente los pacientes que tienen un puntaje mayor a 6 en escala de Toronto tuvieron una mayor detección de patologías durante la endoscopia. Y hay unas ventajas, y es que es útil tanto para personas expertas como para personas en formación, aunque sus 4 niveles de puntuación aumentan un poco la complejidad. Cuando se compara la técnica y la fiabilidad, en cuanto a la escala de Barcelona, tenemos un puntaje total de 10 puntos, para la escala de Toronto de 12 puntos, de niveles por área en la escala de Barcelona de 3 puntos, que va de 0 a 2, y en la escala de Toronto de 4 niveles, que va de 0 a 3. La fiabilidad, que está medida mediante capa, es de 0.83 para la escala de Barcelona, que es casi perfecta, y de 0.95 por intervalo de confianza para la escala de Toronto, que también es excelente. Entonces, realmente esto va a aplicar un poco, ambas tienen ventajas, desventajas, va a depender un poco de la experiencia del endoscopista y pues de la forma en que fue entrenado y lo que en general se utiliza en su medio. La endoscopia tiene diferentes clasificaciones para diferentes enfermedades y para diferentes segmentos del tracto digestivo. En el caso de la esofagitis erosiva, tenemos la clasificación de Los Ángeles. Esta fue presentada por primera vez en 1994 en el Congreso Mundial de Gastroenterología, que se llevó en la ciudad de Los Ángeles. Tuvo algunas revisiones y finalmente fue publicado en el año 1999 en la revista Good. Esta es una clasificación que nos permite evaluar las diferentes lesiones de acuerdo a su severidad, y se clasifica en 4 grados. Vamos a tener el grado A, que es cuando tenemos una o más erosiones mucosas de menos de 5 milímetros de longitud que no se extienden entre los pliegues mucosos. El grado B, que es cuando se tiene una o más erosiones mucosas de más de 5 milímetros de longitud que no se extienden entre los pliegues mucosos. El grado C, que es cuando se tiene una o más erosiones mucosas continuas entre los pliegues mucosos que afectan menos del 75% de la circunferencia esofágica. Y el grado D, que es cuando se tiene una o más erosiones mucosas que afectan más o igual que el 75% de la circunferencia esofágica. Esta clasificación no solo es útil para decir tengo una esofagitis A, B, C o D, sino que va a tener una implicación en el diagnóstico y en el seguimiento. Entonces, para el grado A no va a ser suficiente para el diagnóstico definitivo de enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya que se ha visto que se puede observar en un 5 a 7.5% de sujetos sanos asintomáticos y no se distingue confiablemente de la mucosa normal. En contraste, lo que son los grados B, C y D son diagnósticos de enfermedad por reflujo gastroesofágico y no requieren monitoreo adicional de pH-metría para confirmar el diagnóstico. Pero además de eso, los pacientes que tienen esofagitis grado C y D van a requerir endoscopia de seguimiento después del tratamiento
para evaluar la cicatrización y también para evaluar la presencia de esófago de Barrett. Este es el estudio original donde se validó como tal la escala de Los Ángeles. Fue publicado en 1999, tuvo como objetivo pues, validar la clasificación de Los Ángeles para esofagitis por reflujo, evaluando tanto la fiabilidad de sus criterios entre diferentes observadores como su relevancia clínica y funcional. Entonces, lo primero que ellos tuvieron como objetivos fue examinar la fiabilidad de los criterios endoscópicos que describen la extensión circunferencial de las lesiones mucosas. El otro que tuvieron como objetivo fue evaluar la correlación funcional mediante monitoreo de pH y también la correlación clínica, descrito como respuesta al tratamiento y recaídas en pacientes clasificados mediante este sistema. Tuvieron en total 46 endoscopistas de varios países que evaluaron grabaciones de video de 22 pacientes con diversos grados de esofagitis y se utilizó CAPA para medir el acuerdo entre observadores considerando 0.4 como un nivel aceptable. Tuvo dos fases este estudio, un estudio 1 o funcional, donde participaron 178 pacientes. Estos se sometieron a un monitoreo de pHimetría durante 24 horas y tuvo un estudio, un estudio 2 o un estudio clínico, donde aquí tuvieron 277 pacientes con roturas de la mucosa. Estos pacientes fueron tratados con omeprazol a dosis de 10 miligramos o a dosis de 20 miligramos al día, y aquí lo que hicieron fue observar las tasas de curación y el tiempo de recaída sintomática durante 6 meses. Tuvieron tres resultados principales: la fiabilidad observador. Entonces, evidenciaron que las rupturas de las mucosas tuvo una fiabilidad aceptable con capa de 0.4. Eso quiere decir que los endoscopistas mostraron un nivel de acuerdo fiable al identificar rupturas de la mucosa y su extensión entre los pliegues, validando el uso de estos como hitos anatómicos y como parte de la clasificación. También evaluaron si los cambios mínimos tenían algún tipo de fiabilidad interobservador, como por ejemplo evidenciar eritema parchado o evidenciar edema. Sin embargo, se evidenció que hubo una concordancia casi inexistente, sugiriendo que no se deberían utilizar para el diagnóstico. Entonces, aquí hay un punto importante y es que hubo una independencia de la experiencia, es decir, no se encontraron diferencias significativas en la precisión del diagnóstico entre los endoscopistas expertos y los gastroenterólogos o residentes que estaban en formación. El segundo desenlace y resultado importante del estudio fue la relación con el ácido. Se dieron cuenta de que había una relación significativa con una P menor de 0.01 entre la gravedad del grado de esofagitis de Los Ángeles y la intensidad de la exposición al reflujo ácido, teniendo mayor porcentaje de exposición a ácido en los grados más severos, como por ejemplo en el grado D, donde se ve una exposición del 19.1%. Y finalmente tuvieron resultados clínicos y de respuesta al tratamiento, que eran las tasas de curación con omeprazol a las 4 semanas. Lo que ellos notaron es que en los grados A, B y C se correlacionaron con la severidad de la acidez estomacal, las tasas de curación con omeprazol y el riesgo de recaída de los síntomas tras suspender la terapia. Entonces, sacaron dos conclusiones importantes, y es que el grado inicial predice la recaída. Los pacientes con los grados iniciales C presentaron una recaída de síntomas mucho más rápida a los 6 meses posteriores al tratamiento en comparación con los pacientes que tenían esofagitis grado A o grado B. Y también se evidenciaron que había una correlación con la gravedad de la pirosis, y es que existe una relación significativa con una P menor de 0.01 entre la intensidad de los síntomas reportados por el paciente y el grado de la lesión observado en la endoscopia. Estos fueron los resultados principales de este estudio, ya publicado en 1999, ya cercanos a los 30 años, pero que sigue siendo de utilidad hoy en día para la práctica de gastroenterología. En el esófago, además de tener esofagitis, también podemos encontrar esófago de Barrett. Aquí es muy importante la clasificación de Praga. Esta es un sistema estandarizado y validado internacionalmente. Lo que busca es establecer la extensión de la metaplasia columnar del esófago distal y tiene dos mediciones, una que es circunferencial y una que es máxima, que se describen como C y como M. La circunferencial básicamente es la medida que hay desde la unión gastroesofágica hasta el punto donde la metaplasia está en toda la circunferencia.
En este caso, en las imágenes que les coloqué aquí, en la imagen que está en el inferior sería toda esta línea azul. Entonces, desde la unión gastroesofágica se mide hasta este punto, que es donde se observa la metaplasia en toda la circunferencia, y esto nos va a dar el C. También se tiene la medición M o máxima, que es desde la unión gastroesofágica hasta el punto más proximal desde la metaplasia. En esta imagen se observa aquí en color verde, entonces nuevamente desde la unión gastroesofágica hasta que esta termine, y aquí se tendría la medición M. Esta clasificación de Praga fue publicada y validada en el año 2006. Se publicó en la revista de Gastroenterology y esta lo que intenta hacer es buscar resolver en ese momento la falta de consenso y la variabilidad que había entre los médicos para evaluar el esófago de Barrett. El objetivo como tal del estudio fue desarrollar y validar criterios explícitos y basados en el consenso para el diagnóstico y la gradación endoscópica del esófago de Barrett. La medición precisa es clínicamente relevante porque el riesgo de desarrollar adenocarcinoma aumenta proporcionalmente de acuerdo a la longitud del segmento de Barrett. Hay estudios que han demostrado que hay un riesgo 1.7 veces mayor al duplicarse la longitud del esófago de Barrett. Hay algo importante de este estudio y es que ellos empezaron a definir puntos de referencia. Y el primer punto de referencia para cualquier endoscopista es identificar la unión gastroesofágica, que ellos la definieron como el margen proximal de los pliegues mucosos gástricos. Lo otro importante que hicieron con la clasificación, pues precisamente fue esto, utilizar dos valores en centímetros y un sistema de clasificación claro para poder estandarizar. Y finalmente utilizaron una metodología de validación que tuvo tanto un grupo externo como un estudio interno como un estudio externo para poder validar todos los resultados. Tuvieron como tal varios resultados principales. El primero es que había una fiabilidad casi perfecta. Ellos describían que la fiabilidad para los valores de C y M fue de 0.94 y 0.93, lo que se considera con un nivel casi perfecto de una alta fiabilidad y coeficiente de correlación. Además de eso, tuvieron una precisión de medida. En comparaciones por pares, el acuerdo dentro del intervalo de 2 centímetros fue de 97% para el valor de C y fue del 95% para el valor de M. Lo otro es que lograron que hubiese una localización precisa de hitos. Entonces los médicos identificaron la unión gastroesofágica y el ato diafragmático con una fiabilidad casi perfecta del 0.88 para el caso de la unión gastroesofágica y el 0.85 para el ato diafragmático. Y finalmente, aquí hay algo importante y es que sí se ha visto que hay una variación de qué tan útil podría ser la clasificación de Praga de acuerdo a la longitud, siendo un poco menos útil para aquellos segmentos de Barrett que tienen menos de 1 centímetro. En general, cualquier longitud va a tener digamos que un rendimiento moderado, pero todo segmento que sea mayor a 1 centímetro en general tiene un buen rendimiento. Después de tener la clasificación de Praga, hay algo importante en los pacientes con esófago de Barrett y es la realización de toma de biopsias. Aquí se creó el protocolo de Seattle que tiene dos componentes. Tiene la realización de biopsias sistemáticas, que es realizar biopsias cada 1 a 2 centímetros en los 4 cuadrantes. Los 4 cuadrantes en endoscopia sería por las horas del reloj a las 2 en punto, a las 3 en punto, a las 6 en punto y a las 9 en puntos. Aquí hay algo muy importante y es que las biopsias se deben colocar en frascos separados según el nivel en centímetros o en segmentos. Es importante cuando se está haciendo protocolo de Seattle y se recomienda que se tenga un endoscopio de alta definición con luz blanca y con cromoendoscopia y que por cada centímetro de extensión el endoscopista realice una observación de 1 minuto o más. El protocolo de Seattle es importante. Bueno, esto en cuanto a las biopsias sistemáticas, pero también vamos a tener unas biopsias dirigidas y es que se toman biopsia de toda aquella lesión visible o sospechosa, es decir, lesiones nodulares, lesiones ulceradas, plaqueas, áreas de depresión, cambios de coloración, también se va a tomar biopsia, no solo el protocolo que va por centímetros y por cuadrantes. Eh, Aumenta la tasa de detección de displasia, utilizar el protocolo de Seattle hasta en 2.75 veces, pero tiene un problema y es que hay una baja adherencia. Se ha evidenciado que a nivel mundial solo hay una adherencia del 49% y hay estudios que demuestran que entre más largo es el segmento de Barrett,
es más difícil que los endoscopistas sean adherentes y la inadherencia aumenta hasta en un 31% por cada segmento adicional. Este es el estudio original, donde se propone como tal el protocolo de Seattle. El propósito principal fue comparar, no, perdónenme. Este es un estudio donde se compara si la utilidad de las imágenes diagnósticas como el NBI o NBI frente al estándar de las biopsias sistematizadas que nos propone el protocolo de Seattle puede ser superior para detectar y para seguir la displasia en pacientes con esófago de Barrett. Como tal, este estudio tuvo un diseño retrospectivo en una cohorte de 340 pacientes que fueron atendidos entre los años 2013 y 2020. Y lo que hicieron en este estudio fue que en cada endoscopia se utilizaron ambos métodos de forma consecutiva, es decir, en tándem. En el caso de la imagen avanzada, lo que hacían era que realizaban inspección con endoscopia de alta definición y luz blanca, seguida de NBI, para realizar biopsias dirigidas si se encontraban anomalías visibles. Y también realizaban las biopsias en 4 cuadrantes, cada uno a 2 centímetros a lo largo de todo el segmento de Barrett. Finalmente, analizaron 155 pacientes que desarrollaron o presentaron displasia durante el seguimiento, que fue a 4.7 años, y tuvieron varios resultados principales. Lo primero es que el protocolo de Seattle demostró ser superior en un total de o sea, 79.5% de las displasias se diagnosticaron mediante protocolo de Seattle y no fueron visibles bajo la luz blanca o bajo NBI. La detección por grado de displasia también fue un desenlace importante. Las displasias de bajo grado, el 86.3% de estos casos se detectaron únicamente mediante protocolo de Seattle, y las displasias de alto grado, el 57.1% de los casos totales se diagnosticaron mediante protocolo de Seattle. Notablemente, más de la mitad de las lesiones con displasia de alto grado fueron invisibles para las cámaras y solo se hallaron mediante las biopsias aleatorias. En cuanto a la detección de adenocarcinoma, sí, el 100% de los casos fueron visibles y detectados mediante biopsias dirigidas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en general, para displasia, en este estudio por lo menos, fue superior utilizar el protocolo de Seattle y realizar endoscopias de forma sistematizada que utilizar tecnología como luz blanca de alta definición o como NBI para guiar la toma de biopsias. Y por eso lo seguimos utilizando y lo siguen recomendando las actuales guías para el seguimiento del esófago de Barrett. Una vez se pasa el esófago, tenemos la unión gastroesofágica, ya que es importante la clasificación de Hill. Este es un sistema de gradación endoscópica de la válvula de aleta gastroesofágica. Lo que busca establecer es la competencia de la unión gastroesofágica cuando se está realizando retroflexión en endoscopio. Y se clasifica en 1, 2, 3 y 4. El grado 1 quiere decir que los pliegues mucosos prominentes que forman una válvula de aleta se ajustan y abrazan estrechamente el endoscopio con un cierre completo alrededor del mismo. El grado 2 quiere decir que hay pliegues menos pronunciados con cierre incompleto alrededor del endoscopio. El grado 3 es un pliegue ausente o mínimo sin cierre alrededor del endoscopio. Y el grado 4 es que definitivamente la unión gastroesofágica está permanentemente abierta sin aproximación del tejido alrededor del endoscopio. Esto es importante porque se considera normal 1 y 2 y anormal 3 y 4. Se ha visto que en los pacientes que tienen una clasificación de Hill 3 y 4 hay mayor riesgo de enfermedad por reflujo gastroesofágico sintomática respecto a la población general, con un RR de 1.88. Y para el caso de los pacientes que tienen enfermedad con reflujo gastroesofágico sintomática, para los pacientes que tengan clasificación de Hill 3 o 4, van a tener un mayor riesgo de esofagitis erosiva con un RR de 2.17. Pasando al estómago, tenemos las úlceras pépticas y con ello la clasificación de Forrest. Esta fue una clasificación que se ha ido modificando mínimamente a través de los años, pero inicialmente diseñada en 1974 por el doctor Forrest, por eso lleva su nombre, y lo que busca establecer es el riesgo de resangrado en pacientes con hemorragia de vías digestivas altas, cuyo origen sean las úlceras pépticas. Entonces, aquí vamos a tener lesiones de alto riesgo, como lo son las lesiones que se clasifican como 1A, 1B, 2A y 2B.
Pero antes de hablar de los riesgos, les voy a explicar un poco qué significa cada una. Entonces, para el caso de las 1A, como lo tenemos en esta foto, lo que quiere decir es que tenemos un sangrado activo arterial en forma de jet o chorro. Este va a tener un porcentaje de recibida sin tratamiento del 90% aproximadamente. Para el caso de las FORRES 1B, quiere decir que se tiene un sangrado en forma resumante o en sábana y el riesgo de recibida sin tratamiento es de aproximadamente el 10 al 33%. Para el grado 2A, quiere decir que hay un base visible en el lecho de la lesión con un riesgo de recibida de aproximadamente el 50%. Para las 2B, hay un coágulo adherido con un riesgo de recurrencia del 25 al 30%. Para el caso de las 2C, ya se encuentran puntos de hematina, el riesgo es de aproximadamente 7 a 10% para resangrar. Y para el caso de las 3, quiere decir que hay una úlcera que ya tiene una lesión, una base limpia, que está cubierta por fibrina, cuyo riesgo de resangrado es del 3 al 5%. Hay otra parte importante de las clasificaciones endoscópicas y es poder hablar de la morfología de las lesiones. Aquí tenemos la clasificación de Paris. Esta fue propuesta en 2002, pero fue actualizada y publicada en el año 2005 y buscaba realizar una nomenclatura estandarizada porque para ese momento veían que a nivel mundial había una alta variabilidad en la forma en que las personas que realizaban endoscopia describían las lesiones. Esta clasificación va a tener el tipo 0,1, que son las lesiones polipoides. Aquí tenemos las 0,1P, que son las lesiones pedunculadas, es decir, aquellas lesiones que están unidas a la mucosa por un tallo con una base estrecha. Tenemos las 0,1S, que es el pólipo sésil, que es aquella lesión sin tallo, que tiene base y que tiene una superficie del mismo diámetro. Está también las lesiones 0,2 o no polipoides, es decir, planas. Aquí vamos a tener tres subclasificaciones. La 0,2A, que habla del pólipo ligeramente elevado, que tiene una elevación menor de 2,5 milímetros sobre la mucosa normal. El 0,2B, que es el pólipo plano, que no tiene protrusión sobre la mucosa. Y el 0,2C, que es ligeramente deprimido, que es una base un poco más baja que la mucosa normal. También se tiene la clasificación 0 a 3, que son aquellas lesiones excavadas, en la que se tiene una depresión o una ulceración profunda como tal para describir las lesiones. La clasificación de París ha tenido, pues, digamos que aplicación en diferentes ámbitos. Sin embargo, parte de su importancia es porque, por ejemplo, para lesiones malignas o precursoras de malignidad, busca ver cuál es el riesgo de invasión de la submucosa y además de eso también nos permite guiar cuál es la mejor estrategia de resección. Finalmente, los mensajes para llevar a casa es que una buena endoscopia inicia con una adecuada visualización, por eso es importante conocer qué escalas tenemos para cuantificar pues, que el paciente adecuadamente esté bien preparado y que se garantice que hay una adecuada visualización. Es imprescindible el conocimiento y el uso de nomenclatura estandarizada porque una endoscopia que se realiza aquí debería poderse interpretar en otro lugar del mundo. Las clasificaciones y escalas no solo tienen una implicación semántica, sino que también tienen una implicación clínica en diagnóstico, en seguimiento y en terapéutica de acuerdo al contexto. Y se requiere un estudio constante para ser mejor endoscopista, no solo práctica de hacer el procedimiento, sino estarse actualizando constantemente para poder conocer bien las indicaciones del procedimiento, cómo se realiza el procedimiento y poderle garantizar la mejor atención a los pacientes. Gracias.